Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que dispongas tu corazón y nos acompañes en la siguiente oración. Papito, Señor, muy buenos días, Padre, buenos días, Hijo y precioso Espíritu de Dios. Te queremos dar gracias por este nuevo día, gracias por una oportunidad de vida, una nueva oportunidad de vida que tenemos, Señor. En esta mañana nos acercamos a ti confiadamente, como dice tu palabra, que ahora tenemos manera de acercarnos al trono de la gracia donde hallamos oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos y saber que eres nuestro Padre, que eres nuestro amigo, Señor, que tú cuidas de nosotros, Padre Celestial. Definitivamente, gracias, Señor, porque aún en la palabra dejaste esta petición de los discípulos que deberíamos hacer constantemente, Señor, y es enséñanos a orar, Señor. Gracias porque aún en tu palabra pusiste esos pasos, nos ejemplificaste cómo hablar contigo, Señor, cómo acercarnos a ti, Señor. Padre, perdónanos si en algún momento nos hemos acercado a ti, quizá de manera irrespetuosa, Señor, quizá creyendo que eres uno más, que te tenemos confianza como uno más, Señor, y hemos llegado a respetarte. Y perdónanos, Dios, porque entendemos que tú eres Señor, que tú eres Padre y mereces respeto y mereces honra. Como dice tu palabra, tu nombre merece ser santificado, Señor. Que aunque tú eres cercano a nosotros, que aunque estás pendiente de cada cosa que vivimos, realmente eres santo, 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 como lo dicen los ángeles en el cielo constantemente. Señor, en esta mañana, Dios, te pedimos, Padre Celestial, por todo lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente, Señor. Padre, sabemos que siempre hay tiempos de cambio, siempre hay cosas diferentes, Señor, pero empezamos un tiempo nuevo, Señor. Siempre hay algo nuevo que empezar y te pedimos, Padre Celestial, que tú seas, Dios, en esta mañana, dando sabiduría a todos nuestros gobernantes, desde el presidente, toda su mesa, Señor, hasta el alcalde de cada una de las ciudades, quizás de las personas que se conectan y nos ven, Señor, de cada una de esas ciudades, Dios. Tú sabes qué necesidad hay en cada ciudad, Señor. Quizás en alguno de esos lugares en este momento hay una sequía terrible, Señor. Te pedimos que envíes agua, Señor, en medio de estos tiempos. Quizás haya otro lugar donde por el contrario las lluvias sean torrenciales, Señor. Te pedimos que tú controles, tú tienes el control perfecto. Decían los discípulos, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen, Señor? Así que hoy confiamos que a ti te obedece el clima, Señor, y que tú tienes en control el clima de nuestro país, Señor. Te ponemos en tus manos esto, Señor Dios, porque sabemos que esto depende en muchas cosas, tanto los alimentos, la economía, Señor, pero confiamos en que tú estás haciendo lo mejor. Gracias, Padre Celestial, por todas las personas que se dedican a servir en este tiempo, por todo lo que sirven, Señor, y específicamente en nuestra iglesia, Señor. Hoy te pido, Dios, por cada persona que viene a Tierra Deseable, Señor. Habla a su corazón, no solo en estos tiempos devocionales, Señor, sino también los domingos, Señor, en todo momento, que sientan, Dios, que son renovados y que son acogidos, Padre, que de verdad, Dios, todos los que estamos aquí, no nos importe de dónde viene ninguno, sino para dónde vamos todos, Señor, porque eso es lo que tú nos has enseñado. Ponemos en tus manos este tiempo, todo lo que va a pasar esta semana, todo lo que va a pasar este mes, todo lo que va a seguir pasando este año y todo lo que va a seguir pasando en nuestra vida. Y declaramos que confiamos en ti y en que lo que vas a hacer es lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu de Dios. Amén y amén. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento es de bonanza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, sueltas, 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 sueltas.
cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vuelta, suelta, 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 suelta. No me avergüenzo, fiesta, 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 fiesta en el desierto. La, 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. eso repite con nosotros. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, Mientras viva te alabaré. aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. aunque venga la enfermedad, Mientras viva te alabaré. aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera Mientras secar, viva te alabaré. aunque la higuera no florezca. Decimos, mi lamento cambiaste. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, sueltas, 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 sueltas. No me avergüenzo, fiesta, 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 fiesta en el desierto. La, 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 Ese aplauso para el Señor, dáselo fuerte. Cordial saludo a las personas que nos acompañan en este devocional. Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, Iglesia de Jesucristo, Tierra Deseable para las Naciones, les enviamos un saludo muy cordial y les agradecemos su compañía, esperando que disfrutemos de este mensaje que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Y el mensaje del día de hoy le he puesto por título Hablar en lenguas y hace referencia al capítulo 14 de el libro Primera de Corintios. ¿Qué pasa con este capítulo? Dice que el capítulo 14 de Corintios hace referencia a dos de los dones más controvertidos del Nuevo Testamento, digamos. Es el don de lenguas y podríamos también hablar del don de profecías. Y por lo tanto, aquí en este aspecto, yo quiero señalar unos puntos que vamos a tener en cuenta para llevar ordenadamente nuestra charla. En primer lugar, vamos a hablar del don de lenguas. En segundo lugar, analizaremos la poca utilidad
de hablar en lenguas desconocidas. Un tercer aspecto es la exhortación a la adoración que pueda ser entendida. Y ahí trataremos 2 puntos: desórdenes de la vana exhibición de dones, y algo que contempla también el capítulo hacia el final es de las mujeres que hablan en la iglesia. Entonces, pues aquí de las mujeres que hablan en la iglesia me causó como curiosidad. Ellas hablan en todas partes y entonces tienen esa facilidad del léxico, de la expresión. Pero vamos a ver a qué se refería el apóstol Pablo en este capítulo de Corintios cuando señalamos que de las mujeres que hablan en la iglesia. Entonces, un momentico, no se apresuren, no empiecen a criticar, sino al final escuchemos cuál era la posición del apóstol Pablo en relación con este concepto. Bueno, y empecemos. El don de lenguas. A pesar de que muchos minimizan o rechazan la utilización de este don, debemos reconocer que en hablar en lenguas es bíblico. Y es bíblico cuando se presenta como un mensaje de Dios que necesita ser interpretado para identificarlo. Entonces vamos a analizar primero cuando es un don de lenguas bien utilizado. Cuando es un mensaje de Dios que necesita ser interpretado e identificado. Lo que no puede ser entendido nunca puede edificar. Si yo no entiendo un área del conocimiento, por ejemplo, pongamos las matemáticas. Si yo no sé matemáticas, pues no puedo ser un ingeniero, no puedo ser una cuestión, porque no entiendo esa cuestión. Pero si alguien me la explica, posiblemente sería una persona que pudiera desarrollar actividades en esa área. Lo mismo acá, el don de lenguas es un don que es bíblico, pero requiere que pueda ser interpretado. Y vamos a ver por qué no se puede entender cuando, no se puede explicar cuando no se entiende. Dice, no se puede obtener ninguna ventaja de los discursos excelentes si se pronuncian en un lenguaje que los oyentes no entiendan. Si alguien viniera e hiciera este devocional en un idioma difícil, pongamos el checo o el polaco, que son bastante complicados, pues posiblemente un porcentaje muy pequeño de personas entenderían. Lo demás no entenderían. Además, los que entendieron dirían, maravilloso mensaje, qué palabra tan bien llevada. Y los que no entendemos quedamos como griegos, blancos, en blanco, porque es un mensaje que para nosotros es en una lengua totalmente diferente. Eso sucede con el don de lenguas. Entonces, muchas veces las personas lo utilizan para ostentar, para pensar, me comunico realmente con el Señor. Yo estoy hablando no con las personas, sino estoy hablando con Dios, porque utilizo el don de lenguas. Pues utilícelo en su charla matinal, en su charla individual, cuando esté allá en su sitio de oración, puede hablar con el Señor todo lo que quiera en lenguas. Pero en el aspecto de la reunión de la iglesia no sería lo más conveniente. Aquí vamos a decir que el don de lenguas puede servir para que algunos en su adoración privada y particular con Dios se trata de comunicarse con Él. Pero en la reunión acostumbrada de la iglesia es preciso que toda palabra que se emita busque instruir o edificar. Entonces, esto es muy interesante. Yo puedo hablar en lenguas, pero lo hago cuando hablo con el Señor, para
tener como una mejor comunicación, una mayor fluidez, una tranquilidad espiritual mucho más grande que si estuviera hablando en mi idioma. Que a propósito de eso, me gusta muchísimo hablar en mi idioma. Pero también me gusta comunicarme con el Señor utilizando el lenguaje, el don de lenguas. Entonces, no puede ser que llevemos un mensaje en lenguas, hablemos ante la congregación, si no vamos a explicar lo que estamos diciendo. Si nosotros desarrollamos un ministerio cristiano, entonces buscaremos hacer un bien espiritual a las almas de los hombres antes que conseguir un aplauso para sí mismo. Esto es demostrar que se es un verdadero siervo de Dios. Si el Señor te ha dado el don de lenguas, utilízalo, habla con Él, aprovéchalo y todo, pero no sirva de medio de ostentación. No vengas a hablar en una reunión en lenguas si no hay quien te interprete. Eso es pura cháchara, eso es pura demagogia, eso es algo que está siendo mal utilizado y posiblemente quien lo utiliza lo hace para su vanagloria y para su orgullo y para inflar su ego. Entonces debemos hablar para que la palabra sea entendida. Y entramos aquí en este aspecto. Si los que ministran interpretan claramente las Escrituras o predican las grandes verdades y reglas del Evangelio, un pagano o persona inculta podría convertirse al cristianismo. Su conciencia podría ser tocada, los secretos de su corazón podrían serle revelados y así podría ser llevado a confesar su culpa y a reconocer que el Dios estaba presente en ese momento en el sitio en el que él se encontraba. La verdad de las Escrituras, enseñada clara y debidamente, tiene un maravilloso poder para despertar la conciencia y tocar el corazón de las personas. Cuando nosotros hablamos de la palabra y lo hablamos en una forma clara y precisa, vamos a notar que la gente va a entender que el mensaje va a llegar al corazón y despertará la conciencia y podemos acercar muchas más personas a la senda del Señor. En Pablo, en este capítulo, destacamos una cosa. Se destaca la preferencia de Pablo por la edificación en lugar de las lenguas extrañas. Para Pablo es más importante que se edifique, que se busque una unidad y que la palabra sea hablada con inteligencia que el ego o que el beneficio, el orgullo de las demás personas. La mira del apóstol Pablo siempre es el bienestar colectivo y no la exuberancia emocional del creyente individual. Vemos que allá hubo Apolos, que era una persona que era muy influyente, muy fluido, muy buen orador, pero de pronto le faltaba profundidad en la palabra. Y Pablo lo que quería era, no importa si no es tan buen orador, pero que tu palabra lleve fundamento, que tu palabra sea clara y que tu palabra sirva para demostrar que estás hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores. La convicción del apóstol es que la instrucción es el vehículo más conveniente para el culto. Entonces, un culto debe ser un instrumento de capacitación, un instrumento de formación, un instrumento de fortaleza, un instrumento para que podamos cimentarnos cada día más en la conciencia de ser seguidores de Cristo y que nuestra fe
no sea una fe de oídas, sino sea una fe de convencimiento, una fe de corazón y una fe en la que también mentalmente podamos defender los principios que nos guían para ser unos buenos creyentes, unos buenos cristianos y seguir la palabra del Señor. Entonces acá hay una cosa que me pareció muy interesante. El Pablo no contrapone el hablar con un sentido con hablar en el espíritu. Es decir, hablar en lenguas no lo contrapone, o sí lo contrapone Pablo con hablar con el espíritu. Para él no es lo mismo hablar en lenguas que hablar en el espíritu. Mucha gente dice hablamos en el espíritu y hablemos en lenguas como algo igual. En Pablo se nota una diferencia y veamos esto. Cuando habla el espíritu, sentimos en nuestro corazón un sentimiento de paz y de sosiego. Entonces es muy distinto cuando vemos que nuestra oración está siendo guiada por el Espíritu Santo que cuando nuestra oración está siendo guiada por el espíritu del ego, por el espíritu de la vanidad, por el espíritu de la soberbia. Y acá dice que no siempre hablar en lenguas y hablar en el espíritu es algo idéntico. Entonces vamos a aprender a diferenciar que cuando nosotros estamos hablando en una comunicación íntima con el Señor, sentiremos paz y sosiego. Cuando estemos hablando para orgullo, sentiremos tal vez vanidad, sentiremos soberbia, sentiremos envidia de que otros puedan hacerlo mejor que nosotros. Entonces, aquí llega un punto interesante. Esto de lenguas implica la comprensión de lo que está escrito en la ley. Y aquí Pablo deduce un aspecto, que las lenguas son una señal para el incrédulo. Sí, pero una señal negativa, pues confirmará su incredulidad. Y la profecía es para los cristianos. Entonces miramos aquí esto. Si el no creyente o alguien que está interesado en saber, conocer de la palabra, viene a la iglesia y todos están hablando en lenguas, esta persona saldría convencida que esta es una reunión de locos. ¿Qué tal todos? Entonces llega alguien que no conoce esto de lenguas y seguramente va a decir, no, esos están más chiflados que los que están queriendo entrar a esto. Entonces es una señal para el incrédulo, pero una señal negativa. Entonces, ojo, eso el apóstol lo resalta y vamos a ver con cómo dice que debe hacerse ese aspecto. Pero si todos profetizan, el no creyente o el interesado se verá tocado. Entonces hay lenguas y profecía. Cuando estamos en lenguas, si todos hablamos lenguas, el que no cree seguramente sale despavorido de la reunión. Y cuando estamos profetizando, el que no cree sale embelesado de la reunión, porque está escuchando mensajes, porque está escuchando promesas, porque está escuchando muchas cosas que el Señor está diciendo a través de los miembros de la congregación. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que debemos utilizar este don de lenguas en una forma mesurada, en una forma decente y en una forma con orden para que podamos alabar, agradecer y hablar permanentemente de las bondades y maravillas del Señor en nuestras vidas. Ojo, no estamos diciendo que no lo utilicemos, pero utilicémoslos en orden, con orden.
posiblemente en nuestro diario orar utilicémoslo, pero si lo vamos a utilizar en la iglesia, utilicémoslo mirando que alguien pueda responder y alguien pueda aclarar lo que yo estoy diciendo, o que, como muchas veces sucede, se hablan en lenguas y después viene el don de la profecía aclarando qué es lo que esa persona está diciendo. A continuación, en este capítulo, Pablo hace un llamado a que se adore con armonía y orden, por cuanto Dios es un Dios de paz, de orden y no de confusión. Y como en la cultura de Corinto no estaba permitido que la mujer se confrontara públicamente con los hombres, entonces muchas de las que acogieron el cristianismo dijeron, ahora sí, podemos nosotros ir y enfrentarnos allá con las personas que están en la iglesia, con los hombres, y hablar cosas de la fe. Pero esto no fue positivo porque estaba causando una división en la iglesia. Entonces Pablo les dijo, mire señores, vamos a hacer una cosa. Ustedes no deben hablar allá. ¿Por qué? Porque ustedes no están instruidas, ustedes no han sido formadas, ustedes no están enseñadas por su cultura como lo hacen los hombres. Entonces ahí puede haber contiendas, puede haber confrontaciones y eso no queda bien dentro de la iglesia. ¿Por qué no me hacen un favor? Le dice a las mujeres de Corinto. Hablen con sus esposos y resuelvan esas dudas allá en la casa. Entonces eso va a servir para que fomenten la unidad de la familia y no venga a haber problemas acá en la iglesia. Entonces, esos problemas, esas dudas, esas inquietudes, ustedes pueden resolverlas en casa sin que tengan que interrumpir el servicio. Entonces, él no les decía que no hablaran, que no participaran, sino que había la oportunidad de resolver esas inquietudes dentro del hogar y que era mucho más fácil hacerlo que establecer algún conflicto dentro de la asamblea en la iglesia. Entonces lo que vale la pena resaltar es que aquí Pablo no pretende callar a la mujer, sino que busca la unidad y el fortalecimiento de la familia y de la iglesia al mismo tiempo. Si la señora le pregunta al marido y el marido le resuelve, ella va a llegar a la iglesia más fortalecida, más convencida de lo que van a aprender y lo que significa la palabra de Dios. Entonces, no es que les prohíba hablar, es que es un imposible que les prohíba hablar, sino que les dijo, resuelvan esas dudas mejor en su casa con su marido y no vengan aquí a poner problemas muchas veces o a crear divisiones en la iglesia porque van a ser posiciones que de pronto son asumidas por unos pero rechazadas por otros. Y para finalizar, quiero hacer la misma invitación que el apóstol Pablo. Que en la iglesia todo se haga en una forma que podamos adorar, enseñar y estar preparados para servir a Dios, con orden y dirección, no con caos y confusión. Entonces, que nuestra iglesia se siga distinguiendo porque hace las cosas con orden y dirección. Y no demos pie a que el caos y la confusión lleguen a ser mella en nuestra tierra deseable. Queridos amigos, este ha sido el mensaje del día de hoy. Que el Señor permita que en su mente y en sus corazones quede grabado cómo debemos utilizar estos dones que Él nos da para que hagamos un trabajo al servicio de Dios y llevar más almas a que disfruten de la gloria celestial. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial.
Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. También puedes dejarnos en la caja de comentarios cómo te pareció el mensaje de hoy o si tienes alguna petición, puedes escribirla y estaremos orando por ti. Dios te bendiga.